Hola, estamos conversando con Carlos Newland. Él es historiador y economista. Carlos, tú has hecho estudios, observaciones, análisis sobre el índice de mentalidad capitalista. ¿Qué has encontrado? Bueno, yo siempre cuando doy clases de historia económica tengo que explicar por qué algunos países tienen mejores instituciones que otras desde el punto de vista económico, más eficientes, donde hay mayor libertad económica. Y eso me llevó a tratar de entender por qué había algunos países o algunas zonas del mundo que tenían sistemáticamente mejores instituciones, y eso llevaba necesariamente a un mayor crecimiento económico, un mayor bienestar económico. Por ejemplo, claramente los países anglosajones y el norte de Europa destacan en este sentido. Entonces, obviamente que las instituciones en la economía, lo que llamamos los economistas instituciones, que son todas las reglas por las que se rige una sociedad en cuanto a sus manejos económicos, eh, pensaba yo, debían estar sustentadas en una cultura económica que se correspondiera a estas instituciones, que estuviera vigente o viva en la sociedad. Entonces, esto era algo que intuitivamente suponíamos, pero que no se había medido de manera sistemática. Y entonces lo que usamos con mi colega Pal Segledi de la Universidad de Debrecen de Hungría, unas encuestas que se están haciendo hace 30 años, que se llaman Encuesta Mundial de Valores, donde preguntan a individuos de muchas naciones qué piensan sobre ciertos temas. Y estas supuestamente son muestras representativas de la sociedad. Y bueno, sumamos todas estas encuestas y hicimos un ranking mundial de pensamiento pro mercado. ¿Qué entendemos por pensamiento pro mercado? Y algunas de las preguntas que había en estas encuestas que nos servían. ¿Usted aprecia la competencia? ¿Usted cree que la iniciativa privada tiene que tener más importancia que la iniciativa pública en el terreno económico? ¿Usted cree que el mundo económico, las transacciones económicas llevan a un resultado suma cero o todos ganan con la vida económica y el intercambio? ¿O cree usted que el Estado tiene que regular más su vida? Entonces sumamos esto, lo ponderamos y hicimos un índice mundial. Y el índice mundial más o menos corrobora lo que intuíamos. Hay un primer grupo de naciones, la anglósfera, liderado por Estados Unidos, pero en el cual está Canadá, Australia, eh, Nueva Zelanda, que son los países de mentalidad más procapitalista del mundo. En segundo lugar están los países del norte de Europa, eh, Suecia, Alemania, etcétera, que es el segundo grupo, que además son países que tienen también bastante buenas instituciones económicas. Y en lo que es interesante es que el tercer grupo es lo que denominamos nosotros la sinósfera, que son todos los países que tienen una cultura originaria, digamos, china, para llamarla de alguna forma. Nosotros también los llamamos los países amarillos, que son el tercer país que más aprecia la economía de mercado, que incluye Japón, China, Taiwán, Corea, bueno. Y después tenemos el resto del mundo. América Latina está ahí en algún lugar en el medio. América Latina tiene bastante diversidad. Lamentablemente no hay muestras de esta encuesta para Centroamérica, así que no tengo para Guatemala, pero sí hay mucha diversidad. Hay algunos países que son más procapitalistas que otros, por ejemplo México y Brasil, y hay algunos países que son tremendamente anticapitalistas y lamentablemente de donde yo vengo, Argentina, es uno de los países más, de mentalidad más anticapitalista. Te interrumpo porque me asaltó una curiosidad. ¿Qué esperan ustedes como autores del índice de los usuarios del índice? Bueno, nosotros lo que queríamos, en realidad, primero queríamos ver si había conglomerados mundiales culturales. Y sí, hay a veces una explicación que se ha dado porque hay mejor mentalidad, que es el tema religioso, protestantismo, por ejemplo, Max Weber. Los países que han tenido una raíz protestante han tenido una mentalidad y una cultura más procapitalista. Bueno, nosotros mostramos que esto
puede ser que sea verdad para la anglósfera y para el norte de Europa, pero claramente no es así para la sinósfera. Entonces hay que buscar en otras razones por qué hay países más capitalistas del mundo, y me está llevando a un tema que estoy investigando actualmente. Yo me puse a ver qué tenían de común los países de la sinósfera con el norte de Europa y la anglósfera. Y en las tres regiones encuentro algo que después descubrí que era una teoría que había presentado Hayek, eh, que la teoría dice que la ideología de la persona tiene que ver mucho con su experiencia de vida cotidiana. Si yo tengo un rol que de alguna manera es de tipo emprendedor o empresarial, mi ideología va a tender y interactúo con el mercado, mi ideología va a tender a apreciar el mercado. Y si yo no tengo un rol empresarial, soy, por ejemplo, en el límite, funcionario público o inclusive empleado dependiente, naturalmente se va a dar una apreciación a economías dirigidas. Bueno, eso era un poco la idea. Y lo que yo encontré de común en los países de la sinósfera, Europa del Norte y la anglósfera, era que todos hacia 1800 habían tenido una fuerte agricultura en manos de agricultores independientes, que eran sus propios capitalistas. No eran necesariamente dueños de la tierra, a veces la alquilaban, pero eran empresarios auténticos que tenían que contratar recursos, a veces endeudarse, vender en el mercado, planificar sus actividades económicas. Entonces, hasta ahí es un poco hasta donde he llegado. Quizás interesante es porque he hablado de los más, y Estados Unidos, por ejemplo, estuvo lleno de estos farmers de frontera, que además eran propietarios de sus tierras. Eso es la característica de Estados Unidos. Ahora, quizás podemos ir hacia abajo. ¿Cuáles son los países más anticapitalistas del mundo? Nosotros encontramos que eran los países de Europa del Este, los que tienen no necesariamente las peores instituciones del mundo, porque están, digamos, contagiadas por Europa, pero sí la mentalidad más antimercado. Y ahí es interesante porque era el lugar donde reinaba el feudalismo. Justamente el agricultor no era independiente, sino estaba sometido a un señor y a una regulación de las comunidades muy fuertes. A eso se le agrega 50 años de indoctrinación comunista y da ese resultado. Y Argentina es interesante que el país más parecido a Argentina, que está abajo, es Rusia. Argentina es como si hubiera vivido 50 años de ideología comunista con el peronismo, nosotros creemos, y eso ha producido un resultado que se ve en el tipo de gobernantes que elegimos. Y no quiero recordar una sola cosa. El partido peronista, que nos ha gobernado ya por décadas, tiene en su himno, es el único himno de un partido del mundo que habla de combatir el capital. Ni siquiera la Internacional Socialista, el himno de la Unión Soviética, tenía una frase de este tipo. Así que es todo claro que todo está de alguna manera en la cultura. Muchas gracias, Carlos, por compartir estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.